Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada tan especial de hoy, lunes 7 de la noche, donde para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes un nuevo conversando con el doctor Frank de Varona. Para nosotros es un motivo de tremenda complacencia y agradecimiento, puesto de que el doctor Fran de Varona nos da su tiempo, nos comparte su tiempo para traer luz en este momento donde ya estamos en la recta final para las elecciones, y su pensamiento y sus notificaciones que nos traen son de gran valor para que podamos tomar conciencia y tener dispuesto nuestro voto en una forma asertiva por las cosas que están sucediendo en el país y que son de primer orden, estar consciente del poder que tenemos con el voto. Para usted, si está con nosotros reunido por primera vez, muchísimas gracias. Lo invitamos a que se suscriba con nosotros aquí en el canal, y lo más importante, la base principal de nuestro programa es compartir para que esta información pueda llegar a tantas personas que, como repetimos, estamos ya en la recta final para las elecciones, puedan tener una visión, puedan tener un punto de vista ya más claro, y sobre todo con el poder de la palabra del doctor de Varona, que podamos tener firmeza en nuestra acción de nuestro voto. Nuevamente, muchísimas gracias. Les reitero, por favor, suscríbanse, compartan el programa y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada hoy a 7 de la noche, donde tenemos a nuestro gran amigo Fran de Varona. Vamos a recortar la presentación porque lo que tenemos hoy de programa es candente y el tiempo, como siempre, súper corto. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, y vamos a rezar todos por este huracán, posiblemente categoría 3 o 4, que el centro del cono entra por Tampa y de ahí cruza la Florida, donde tú estás en Melbourne, te va a dar viento bien duro, Jacksonville, y Miami está precisamente un poco afuera del cono, pero si se desvía un poquitico hacia el sur, pues obviamente aquí nos va a dar también con viento fuerte, y ya va a haber, ya las lluvias han empezado, lluvias terribles ya en todos estos días, así que rezarle a Dios, porque desgraciadamente Tampa fue afectado por el huracán Helene, que le dicen en inglés Helene, fue afectado por ese huracán y va en la misma dirección. Y hay ya condados que han sido afectados, que no se han recuperado todavía. Y vamos a hablar también del escándalo de FEMA. Sí, si le agregamos lo de nuestro compatriota Mallorca, imagínate tú. Mallorca. Bueno, vamos a hablar de la respuesta terrible, espantosa, horrible, incompetencia absoluta, negligencia criminal del departamento de FEMA, ¿no? Que está bajo las órdenes del comunista cubano-americano Alejandro Mayorkas, ¿no? Pero hay que echarle la culpa a la administración, ¿no? Porque no solamente es Mayorkas, que ha hecho toda la política espantosa en estos casi 4 años. Pero bueno, este huracán es muy peligroso, porque ahí tú estás enseñando el cono de donde va a entrar el huracán, y va a entrar más o menos el miércoles a las 2 de la tarde, dice el cono actual, a 115 millas por hora. Esa es una categoría 3 que hace un daño espantoso, y puede ser categoría 4, porque como el agua del Golfo está tan caliente, pues eso aumenta la velocidad del huracán. Y en fin, entonces va a cruzar por Tampa y cruza la Florida de oeste a este, muy cerca donde tú vives, donde tú estás en este momento, en Melbourne. Así que tienes que preparar tu casa, todo el mundo en Melbourne, en esa área, tiene que prepararse, porque ahí va y te da categoría 2 o algo así, que es bien fuerte, ¿no? Y una vez que cruza ahí, pues sale otra vez al Atlántico, ¿no? Es ya nuestro gran gobernador, gracias a Dios tenemos el mejor gobernador de Estados Unidos, que trabaja como un animal para reparar todos estos daños de los huracanes. Él ya acaba de declarar hace poco
que hay un estado de emergencia en 35 condados de la Florida, que incluye, por supuesto, donde tú estás también. Sí. Y en este momento, bueno, el huracán está avanzando hacia la Florida. Se estima que el impacto, según el cono que estamos mirando, que puede cambiar, obviamente, es a las 2 de la tarde a 115 millas por hora que le daría a Tampa, ¿no? Si el cono está, el centro del cono es Tampa, ¿no? Que ya sufrió daño en el otro huracán porque como es la bahía de Tampa, no tiene mucha profundidad, el agua se levanta, inunda la ciudad de Tampa completa, que ya sufrió bastante en este último huracán. Así que eso es, pero lo más terrible de esto, lo más espantoso ha sido la falta, la ineptitud, la negligencia criminal, en inglés se dice dereliction of duty, de este régimen, que yo le llamo siempre régimen Obama, Biden y Harris, porque el que está atrás de todo esto es Obama también. Bueno, esto ha sido espantoso porque a FEMA le han quitado más de $1.000 millones. ¿Y a quién se lo han dado? A los inmigrantes ilegales que los tienen en hoteles de lujo en Nueva York, de lujo, $1.000 al mes, teléfono gratis, comida gratis, y de contra, los criminales que se han metido en Nueva York están asaltando y matando gente. Bueno, porque ha entrado por esa frontera abierta todo tipo de criminales, Tren de Aragua de Venezuela, Maratruche de Centroamérica, Claro. y los ha dejado ver. ¿Quién los dejó abiertos? La zarina Kamala Harris y esta administración, que no le importa que maten a gente, porque es lo que quieren, que todos esos ilegales eventualmente los hagan todos ciudadanos y que voten por ellos de por vida, ¿no? Para que ya no tengan que robarse más elecciones, ya ganarían legalmente, y todos esos 20 millones de ilegales, o lo que sea, si no son 20, son 18 millones, todos sean ciudadanos, que es la intención de ellos, sin importarle todos los muertos, toda la sangre que tienen en sus manos por haber dejado a todos esos criminales que entraran, no solamente criminales, terroristas que han entrado, miles de chinos de edad militar, miles de sirios de la Siria de edad militar, que tú sabes que vienen aquí a hacer una guerra interna con nosotros. Fíjate tú eso que tú mencionas ahí, no solamente que le han dado el dinero a todas estas personas, a esta invasión, no a los inmigrantes que aparte, sino a la invasión. Arriba de eso, el dinero que han drenado para Ucrania. Y el otro día Biden autorizó 1.6 billones para Turquía. ¿Cómo podemos entender esto? Ya estos infelices ahí pidiendo agua por señas le dan una dádiva, una limosna de 750, que todavía no sé si se lo han dado o no, porque esa es la otra parte de la historia. 750 ahora para los que sí de verdad pagan los impuestos. ¿Cómo entendemos esto? No se puede entender porque ya eso es por eso para que masivamente la nación elija a Donald Trump. Claro. Porque esta incompetencia, esta negligencia criminal no se puede tolerar un día más. Trump tiene que ganar las elecciones para salvar el país y salvar al mundo también, a los dos. Porque son par de comunistas, islamistas radicales que están en la boleta con Kamala Harris y Tim Walz, que como yo le llamo a él, no solamente es un asesino, es un psicópata, porque ahí mató más viejos que ningún otro estado, mató casi 89% de todos los muertos de Minnesota con el COVID fueron los viejos en los asilos, que él deliberadamente mezcló gente con COVID para matarlos. Es un psicópata, es un asesino. Y Kamala Harris recogía dinero para Antifa y para Black Lives Matter y para todos estos terroristas que estaban quemando 600 ciudades en Estados Unidos para sacarlos de las cárceles. Fíjate, ¿cómo vamos a elegir ese par de psicópatas, de islamistas radicales, de lo más horrible que ha habido en la historia, postular esas dos personas? Pero mira, lo que tú estabas hablando de cómo se vota el dinero, se le da dando billones de dólares a países enemigos, esta administración. Yo tengo algunas de las cifras, pero no puedo hablar de ellos porque se acaba el programa y no puedo decir todo. Pero ellos han repartido, oye esto, a Yemen. Los Houthis nos están atacando nuestros destroyers, nuestros barcos. No se puede navegar por el Mar Rojo por los Houthis. Le dio a esta administración, este régimen, 1.7 millones a los Houthis. ¿Cómo es posible darle eso? A Nigeria, $1 billón han dado a Nigeria, que está lleno ahí de islamistas radicales. A Somalia, oye eso. A Siria, a países enemigos, le están dando dinero.
¿Pero qué es eso? Entonces, ahora no hay dinero para las víctimas. ¿Qué hace una persona que ha perdido su casa completa, que tiene 3 o 4 niños, que no tiene ni pañales para los niños, que le den $750? Bueno, una mujer dijo, mira, que se meta ese dinero, ya tú sabes por dónde. No lo quiero. Así dijo una mujer que le han destruido su casa con 3 o 4 niños. Eso es la ineptitud, negligencia, el escándalo mayor en la historia de esta nación. Peor que Katrina, ¿no? Todo lo que pasó con Katrina. Y estas personas se sienten totalmente abandonadas. Son personas que han trabajado, que pagan impuestos. Y de contra, la mayoría de las víctimas son republicanos, que ahora no van a poder votar porque no tienen casa, no tienen nada. Pero esto es inconcebible lo que ha... Mira, Brian Kemp, el gobernador de Georgia, pidió que le dieran ayuda a un montón de condados. Nada más que le dijeron, no vamos a darle ayuda a 11 condados nada más. Él tiene 90 condados afectados en Georgia. Tuvo que llamar a la Casa Blanca, fajarse para que le subieran a 30 y pico de condados, pero todavía han dejado fuera condados en Georgia que le hace falta ayuda. Pero claro, no tienen dinero, pues quieren eliminar los condados que han sufrido terriblemente. Esto es lo más espantoso en la historia que yo he visto en mi vida. Un país que ha despilfarrado el dinero en estupideces del cambio climático, que no ayuda a nadie, que es todo mentira, y ahora no hay dinero para las víctimas. Y ahora viene otro huracán que va también a afectar enormemente esa parte de la Florida. Al Cedar Key casi la separación. Toda esa parte que le dio el huracán Helene está muy afectada todavía. Para que ahora venga otro huracán, los acabe de destruir, afectar a otras partes de la Florida y no hay dinero para nadie. Chicos, y de contra el Congreso ya cerró, todo el mundo está en campaña. O sea, no se puede convocar el Congreso para que dé más dinero, porque el Congreso hasta después de las elecciones no se vuelve a reunir. Están todos en campaña. Así que no hay dinero por ninguna parte. Pero para los emigrantes, seguro que le siguen buscando los $1,000, claro, dólares al mes, de algún lugar sacarán el dinero. No lo ponga en duda. Pero bueno, eso es lo más horrible que yo he visto en mi vida, es cómo han tratado a las víctimas, que por eso nada más esta administración debe ser aplastada en las elecciones que vienen ahora. Deberían hacer lo que hicieron en Rumanía con Ceausescu, que lo arrastraron por las calles. Eso es lo que deberían hacer con estos degenerados. No tanto como eso, pero... Bueno, entenderme. Sí, pero presto sí, que metan encauzamiento a toda esta gente que han cometido tantos crímenes. Eso, justicia es muy importante y no ha habido justicia aquí. Nada más que para los republicanos que nos meten presos por cualquier bobería. Y patrón, que la metido de cuánta felonía. Claro. Pero bueno, mira, la otra cosa que quería hablar, porque es impresionante, ¿no? Es el discurso que acaba de dar Donald Trump en Butler, Pensilvania. Yo tengo el discurso casi completo aquí, por supuesto no lo voy a poder leer, pero lo más interesante es que él dice cuando sube a la tribuna, ahí donde por poco lo asesinan, en julio 13 que ocurrió, lo primero que dice, as I was saying, como yo estaba diciendo. Eso me recuerda algo muy famoso en la historia de España, de un sacerdote en Salamanca, que la Inquisición lo mete preso por 10 años, y por fin lo sueltan porque era inocente el hombre, después de estar preso un montón de años. Cuando regresa a su cátedra en Salamanca, la universidad donde él enseñaba, lo primero que dice es, como decíamos ayer, después de 10 años estar preso también. Bueno, Trump lo dijo de otra forma, ¿no? De que por poco lo matan, as I was saying yesterday. Pero el discurso fue inconcebible. Tenían 60,000 personas. Compara eso con Kamala Harris, que va a hablar en Arizona y no tiene gente y le tienen que pagar actores, pagarle dinero para poder llenar el salón pequeño donde ella estaba hablando. Compara eso. Compáralo con Biden en el 2020, que nadie oírlo a él, que estaba metido en el sótano, y compáralo con esta mujer que todavía no ha tenido una sola conferencia de prensa, ni Tim Walz tampoco. Y por eso cuando fue al debate con J.D. Vance, lo desbarató por completo, porque no tiene experiencia de estar hablando, de que lo entrevisten. Y él le sacó muy finamente, muy fuerte, muy cordialmente, y no la atacó él nunca. Atacó él la ley de matar bebitos a los 9 meses, eso sí lo dijo, pero todo el tiempo era contra Kamala Harris, y contra Kamala Harris no se refería a él, menos eso de la ley del aborto, que él dijo que
en su estado no se mataban bebitos de 9 meses. Una gran mentira. Bueno, el debate de él, como es un psicópata, era una mentira, otra mentira, otra mentira. Y por supuesto, pero esto de Bolter fue inconcebible que él llega ahí, pues, donde poco lo matan el 13 de julio, y entonces dice, I love that chart, I love that graph. ¿Te acuerdas que él tenía un letrero de los ilegales que estaban entrando, ¿no? Y entonces lo iba a poner al final del debate, pero se lo vieron a ponerlo ahora mismo. Y cuando lo ponen así, es cuando le tiran el tiro que le da en la oreja, pero le salva la vida de no darle en el centro del cerebro. Y por supuesto, él también habló de Cory Compatore, que la familia, por cierto, se reunió con él en privado, y que él, gracias a él, han recogido millones y millones de dólares para esa familia, que por supuesto los millones no es nada comparado con perder una persona que se tira adelante de su mujer y sus 2 hijas para salvarle la vida, y él muere. Pues bueno, también tenía un tenor ahí que estuvo cantando, que es amigo personal de él, Christopher Macchio, y él comparó, por supuesto, habló que Cory Compatore era un hombre que trabajaba para los bomberos y que por supuesto salvó a su familia, algo extraordinario, ¿no? De lo valiente que fue. Y bueno, se reunió con ellos en privado, como dijo, y entonces volvió a decir, pues vamos a tener una nueva edad de oro, va a haber prosperidad, vamos a tener soberanía, va a haber libertad para nuestros ciudadanos por la raza, la religión, el color y la religión, que esta gente no la están... Mira, ahí en Minnesota, cuando había el COVID, él dijo que no podía reunirse nadie en una iglesia más de 10 personas, ni en una catedral que cabieran 3.000 personas, porque es un antirreligioso, la religión de ellos es el comunismo, por supuesto. Entonces, dice, continuó hablando Trump, le dio las gracias al servicio secreto, a los que trabajan con él directamente, no a la cúpula que está podrida por completo y están encubriendo la incompetencia y negligencia criminal de ellos. Nadie lo han votado, no dan la información al Congreso que le piden, FBI también no le da la información, y si tú no das la información, el FBI o esto, es por algo tú no quieres dar la información, ¿por qué la vas a ocultar? Y sabemos que este muchacho de 20 años tenía conexiones fuera de la nación, eso encrypted conversation, que era fíjate cómo ellos lograron su objetivo de que en ese nuevo rally que él hace en el mismo lugar donde hicieron el atentado no fue nadie, porque todo el mundo cogió miedo, nadie se presentó allí, ¿verdad? Y mira cómo estaba eso de gente, o sea que miedo ninguno, le están diciendo al país, estamos frente, aquí no hay miedo, tenemos que quitarnos a esta gente de arriba como del lugar. Y eso es lo que hay que hacer. Era para que la gente no fuera en un rally. En otro rally que hubo en Arizona, le echaron una cosa a los ojos de los que estaban ahí. Salieron un montón de gente para los hospitales. Eso lo hacen para que la gente no vaya a los rallies. Miedo. No cabían la gente ahí. 60,000 personas fueron ahí. 60,000. Eso es inconcebible. Sabiendo que ahí podía un dron que lo atacara o algo, ¿no? También Trump habló de David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74, que fueron heridos gravemente, y gracias a Dios los 2 se salvaron, gracias a Dios, pero fueron heridos, aparte de que mataron y dieron a 2, ¿no? Era para que más nadie fuera a un rally. Oye, voy a un rally, estoy exponiendo mi vida, llegó mi mujer, la pueden matar a ella, a mi hija la pueden matar. Todos fueron 60,000 personas, porque si algo es el patriotismo, es la falta de miedo que tenemos nosotros los que apoyamos a Donald Trump. No le tenemos miedo a nadie, ni al Secret Service, ni al FBI, ni a nadie. Lo vamos a apoyar, vamos a votar masivamente por él para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Amén. Y hablando de eso, ya se empieza a votar. Aquí ya en la Florida están llegando ya los votos por correo. Ahora en la Florida, en octubre 21, comienza la votación anticipada, que va a ser de 14 días, de 7 de la mañana a 7 de la noche, 14 días seguidos, de lunes a domingo la primera semana, de lunes a domingo la segunda semana, y la segunda semana termina noviembre 3. Y ya noviembre 5, obviamente es el último día para votar, pero le pedimos a todo el mundo que voten anticipado, porque no esperen el último día. Mira cómo está el tiempo. Hay una tormenta tropical, te enfermaste y no votaste, ¿no? Hay que votar ahora mismo. Tenemos que votar octubre 21. Y el que vota por correo ya puede echar la boleta, entregarla también.
Así que bueno, el discurso de Trump fue extraordinario, ¿no? Todo lo que habló muchísimo. O sea, los discursos de él son de 2 horas, una cosa espantosa. Pero eso es inconcebible lo valiente que fue Trump de regresar al mismo lugar donde por poco lo matan. Y de no hablar lo que pasó en el campo de golf en Mar del Lago, ¿no? Que eso es extremadamente misterioso. Y ahora han pospuesto el juicio de ese hombre ruso que trató de matarlo ahí. Lo han pospuesto. No sé por qué lo han pospuesto, pero Aileen Cannon es la jueza que, por supuesto, me da mucho confianza. Hay una jueza federal que dijo que este hombre, Jack Smith, no tiene autoridad ninguna porque no lo nombró el Congreso. Su nombramiento fue ilegal. Ilegal, porque eso tiene que pasar por el Congreso para que te nombre Special Prosecutor. Y en el caso de él no lo hicieron. Fue Merrick Garland que lo cogió, el más malo que encontró, el más vengativo, el más espantoso. A ese lo nombra, ilegalmente nombrado. Y ella vio la Constitución y vio las leyes y dijo, no, todas las acusaciones de Mar del Lago, que los documentos, nada. Él no tiene autoridad y desestimó el caso de ese. No así en los casos que están en Washington, que ahí todo el mundo, los jueces son todos comunistas, son todos radicales, y ahí ahora le sacaron un documento. Mira, hay una regla que le llaman la regla de 60 días, que cuando hay una elección general, el Departamento de Justicia no puede sacar nada de ningún candidato. Y estamos a menos de un mes de las elecciones y este hombre saca documentos que Mengano dijo esto, para desprestigiarlo. Eso es ilegal. Eso va en contra de la regla de los 60 días del Departamento de Justicia, que se lo autorizó que lo hiciera. El Merrick Garland debe ir preso también y causarlo por violar las propias leyes de su Departamento de Justicia. Pero así estamos. Por eso hay que barrer con esta gente y elegir a Donald Trump para que salve este país, salve el mundo también del comunismo. Así estamos. Mira, otra cosa importante de hablar también hoy, de tantas cosas que tenemos que decir, es que al fin, Inglaterra y Estados Unidos atacaron a los Houthis. ¿Y por qué se demoran tanto en atacarlos? Oye, los Houthis, no se puede usar el Mar Rojo, no se puede usar el canal de Suez. Los barcos tienen que dar la vuelta al sur de África, eso encara los productos para Europa, para nosotros, la inflación. Los Houthis son responsables por la inflación. Si los barcos no pueden pasar por ahí, el costo del transporte obviamente se dispara, ¿no? Muy alto. Pues mira, el ataque fue muy bueno. Primero que nada, los Houthis han atacado 80 barcos de Estados Unidos y nuestros destroyers también. Los barcos de la Marina de Guerra han sido atacados por ellos. ¿Desde cuándo? Desde que empezó octubre 7, ¿no? El ataque de Hamas a Israel. Y por supuesto no se puede usar. Pero bueno, gracias a Dios, Inglaterra y Estados Unidos hicieron un ataque bastante grande a docenas de lugares en Yemen donde tenían armamento los Houthis, y que por supuesto todo ese armamento se lo manda a Irán, ¿no? Porque en 4 bombardeos hicieron la capital Sanaa, ahí de Yemen, y 2 en una provincia que se llama Damar. En fin, esos ataques fueron bastante fuertes, pero no es un día el ataque. Tienen que acabar con Yemen. Tenemos Inglaterra, Estados Unidos, tenemos suficiente armamento, aviones, portaaviones, de todo, para que no quede una base militar que tenga armamento y acaben ya. Fíjate, hasta Israel atacó a los Houthis porque le mandaron un cohete a Israel que le dio a gente y lo hirió. Y Israel mandó los aviones de ellos y bombardearon un montón de cosas, los israelitas también. Pero un país de 10 millones no puede luchar contra Siria, contra Yemen, contra Irán, contra Hezbollah en el Líbano. Y internamente tienen problemas también porque hay muchos terroristas que están dentro de Israel, en lo que se llama el West Bank, ¿no? Donde están la mayoría de los árabes que viven ahí. Pues tienen problemas internos también. Gaza, ¿cómo un país de 10 millones puede estar en guerra con todo? Y que se preparen porque aunque Biden ha dicho que no se puede tocar las instalaciones militares, oye esto, no se puede bombardear las instalaciones nucleares que tiene Irán, que está a punto de tener varias bombas atómicas. Le dijo a Netanyahu, cuidado, no toque la parte nuclear. Y Trump sale diciendo,
Pero si esto es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que destruir es las cosas nucleares. Imagínate que Irán tenga 5, 7, 8, 10 bombas nucleares. Imagínate eso, lo que pasaría en el mundo. Pues Israel tiene que destruirlo todo. Y sabe una cosa, no solamente tiene que destruir todo eso, sino tiene que destruir todas las refinerías. Y hay una isla en el medio del Golfo Pérsico, que de ahí sale la mayoría del petróleo para otros países, que acaben con las instalaciones de petróleo para que arruine de por vida a Irán, que no va a tener dinero ni para ellos mismos, mucho menos para los terroristas. Este es el momento que Israel tiene que salvar al mundo occidental, incluyendo los Estados Unidos, porque tenemos un presidente traidor, gobernado por Barack Hussein Obama, que el otro día le preguntan, bueno, ¿y van a atacar? No, ahí no se puede tocar eso. ¿Pero por qué no? Ese es el mayor peligro que hay. Tú demuestras que también el medio de mente, o 2/3 de mente, todavía el poco cerebro que le queda, es para seguir no apoyando a Israel, y mucho menos Kamala Harris, que es islamita radical, y peor. Mira, yo escribí un libro, que lo tienes en pantalla tú ahí, el libro ese que escribí, y se lo repartí al gobernador DeSantis, se lo di también al senador. Ahí está el libro. Ahí está el libro en pantalla, y ahí yo tengo un artículo que explica una cosa que hizo Barack Obama cuando era presidente, un memorándum secreto, no compartido ni siquiera con los demócratas en el Congreso, que decía, se llama Presidential Directive 11, orden presidencial número 11. ¿Qué decía eso? Quiero entregar todo el Medio Oriente a Irán, todo el norte de África, a Al-Qaeda y a los hermanos musulmanes, porque sabemos que Irán es chiita, sabemos que los hermanos musulmanes y Al-Qaeda son sunitas. Así que Obama, el traidor más grande que hemos tenido en el planeta está ayudando a los dos grupos terroristas. ¿Con quién? Con nada menos que con Hillary Clinton, secretaria de Estado, con su amiga íntima Uma Badin, que también es de los hermanos musulmanes y era la mano derecha de Hillary Clinton, y Samantha Power en la Casa Blanca. En fin, eso fue alta traición a la patria, negligencia criminal, dereliction of duty, como se dice en inglés. Y eso, bueno, eso yo lo publiqué. Si alguien está interesado en adquirir ese libro que está en pantalla, que todos los información que tú suministras, ¿dónde lo puede adquirir? Eso lo adquieres tú en Amazon Books, y ahí tú pones simplemente Amazon Books en Google, te lleva ahí, hay una ventana arriba y tú pones Frank de Varona, you click it y te lleva directamente a ese libro y a otros libros también, que también en otros libros he repetido ese artículo, lo he puesto en muchos libros, y ahí tienes la foto cuando yo le entrego ese libro, se lo entrego al gobernador. En ese momento era congresista, se estaba postulando para gobernador, y por supuesto yo lo apoyé, fui a como 17 actos que él tuvo, lo ayudé muchísimo, escribí artículos de quién era el oponente de él, un homosexual comunista horrible. Bueno, no voy a hablar del otro, pero ahí tienes la foto. En esa foto estoy al lado de Johnny López Lacruz, coronel que peleó en Vietnam, y en ese momento era el presidente de la Asociación de Veteranos de Valle de Cochino, y nos viene a ver DeSantis, y yo le entrego ese libro. Ahí lo tienes en pantalla. Él lo coge y le digo, gobernador, el capítulo tal y tal del libro tiene que decírselo a Trump que desclasifique inmediatamente ese documento. Y se lo dije a Corey Lewandowski en otra reunión aparte que tuve con él, y le dije, ¿por qué no lo ha desclasificado? Corey Lewandowski, la mano derecha de Trump, ahora está en la campaña de él ahora, del 2024, y dirigió la campaña de Trump también en el 2016. Y le dije, Corey, ¿por qué es? Y lo dije en un lugar que había 500 personas. ¿Y por qué no lo has desclasificado? Eso es tan importante. Y me contesta él, con 500 personas atrás de nosotros, en un acto que hubo, en 3 días de conferencia en el Trump Doral, que asistí los 3 días. Y me dice él, yo le he pedido al presidente decenas de veces que desclasifique ese documento. Y después yo hablé con él en privado y le dije, pero eso es tan importante hacerlo. Ahí tendría que meter preso ¿a quién? A Obama, a Biden, que tenía la mente bien cuando era vicepresidente de Obama, a Hillary Clinton. Yo creo que como eso era una bomba, imagínate tú antes de las elecciones que metan preso a toda esta gente, ¿no? Y Trump decidió no hacerlo. Pero el problema, si tú no
destruyes tus enemigos que te quieren destruir a ti. Los enemigos te destruyen a ti. Mira lo que le pasó en las elecciones. Si él saca eso, a mí un presidente puede clasificar cualquier documento. Lo hubiera sacado sin decir nada. Ahí va, ¡pam! Y que el mundo entero se entere de esa traición de Barack Obama con Hillary Clinton, con Samantha Powers, con toda esta gente. Entregar todo el Medio Oriente a Irán, pero qué clase de barbaridad más grande es esa. Cuando ya él iba a Arabia Saudita, que sabía, por supuesto, lo que él había hecho, no lo recibía ni el rey. Lo mandaban un ministro de segunda categoría para que se bajara él ahí del avión. No, porque Arabia Saudita no era estúpido, sabía exactamente lo que él había hecho, que era un traidor a Arabia Saudita también, que es enemigo de Irán, por supuesto. Y Egipto, que hicieron con Mubarak, nuestro aliado de 30 y pico de años, lo tumbó Barack Obama con la inteligencia nuestra aquí de la CIA, los servicios de inteligencia, lo tumbaron para poner a quién, a un islamita radical. Eso fue lo que pasó también. O sea, todas estas cosas, yo le he dicho muchos libros, ¿no? Pero ahí te enseño el libro primero que le di a esta gente, ¿no? Para que veas la foto. Pero en fin, eso es terrible, lo que hemos estado experimentando, ¿no? Así que, ¿qué te voy a decir de lo que está ocurriendo? Yo te digo, estamos escasos a días de las elecciones, la gente tiene que reaccionar. Estos tipos, por todo lo que se ha dicho a lo largo de todo este tiempo que llevamos haciendo el programa, ellos están tan comprometidos y son tan culpables que ellos no se pueden dejar quitar el sartén por el mango que ostentan cochinamente, porque ese sería el extremo de la palabra, con el gobierno que ellos tienen. Por consiguiente, nosotros tenemos que dar un paso adelante, ser lo que vimos en esos rallies, la gente valiente, ir a votar, no se puede quedar nadie, dejar de ir a votar, lleve a la persona que crea que no puede ir, llévelo, que voten y que luego defendamos las elecciones post-elección. O sea, tenemos que estar conscientes de que no solamente es ir a votar, sino defender lo que vaya a pasar en los precintos para que no nos den el madrugonazo, como pasó la otra vez, que a las 3, 4 de la mañana todo cambió. O sea, aquí nos estamos jugando el todo por el todo por el todo. Si no reaccionamos, estamos mal. Fran, nos quedan 7 minutos. Yo voy a terminar aquí con esto que acabo de decir para dejarte a ti y continuar, porque lo que nos quedan son estos 3 fines de semana y ir adelante. Señores, abran los ojos. Si no reaccionamos, ellos van a ganar y a nosotros nos van a borrar del mapa. Bueno, lo que quería decir para terminar este programa es que Trump sabe que le van a robar millones de votos. Él no es idiota. Se lo hicieron en el pasado, se lo harían otra vez. Estos demócratas han inscrito ilegales para votar en los estados en juego y en otros estados también. Y él lo sabe. Por eso él dice, tengo que ganar tan abrumadoramente que por más que me quiten millones de votos, todavía yo gane. Y eso, yo estoy seguro que él va a ganar con millones y millones de votos, porque ¿cómo es posible que estos dos delincuentes que han destruido el país, la gente vaya a votar por ellos? No, es imposible. Kamala Harris lo odian los católicos también, que muchos católicos han votado por Biden en las últimas elecciones. Católicos, sabiendo que Biden está a favor del aborto, el infanticidio y todo. Pero ahora ya saben quién es ella. Lo saben, a pesar del Papa comunista que tenemos en el Vaticano, ¿no? Que dice, bueno, ella es mala porque está a favor del aborto, pero Trump es malo porque no quiere que los inmigrantes entren a su país. Los inmigrantes ilegales, ¿por qué tú no los metes en el Vaticano? Y no protestas tanto de aquí. Bueno, así que no dijo. Él tenía que haber dicho, no se puede votar por Kamala Harris, está a favor del aborto, del infanticidio y mutilar a los niños sexualmente de 10 años. Eso es lo que tenía que decir un papa, pero no lo dijo así porque él simpatiza, desgraciadamente, con el comunismo. Y yo soy católico practicante y la iglesia católica es de los feligreses, ni es de los curas, ni es de los obispos, ni de los cardenales, y mucho menos un papa comunista del Vaticano. Y sigo siendo católico, porque la iglesia somos nosotros los feligreses. Pero bueno, entonces la otra cosa importante que quería mencionar es este contraste tan grande que hay entre Trump y Kamala Harris, un contraste extraordinario, ¿no? Primero que nada, Trump quiere cerrar la frontera, deportar a los ilegales. ¿Y qué quiere ella? Que entre más y más gente.
no solamente los 20 millones que dice Trump que han entrado, los buscaban en avión, en 300,000 al año, aviones pagados por nosotros los contribuyentes, iban a recoger haitianos, iban a recoger centroamericanos y los traían y los depositaban en todos los estados. A esa pequeña ciudad en Springfield, Ohio, con 62,000 habitantes, le metieron 20,000 haitianos de un día para otro. ¿Dónde están las escuelas para los haitianos que no hablan ni siquiera inglés? Todos no saben manejar, han arrollado un montón de gente, los infelices no manejan y tienen que comprar un carro para ir a trabajar y chocan y matan, no saben. Y eso, ¿quién lo ha causado? Este caos, toda esta sangre que se ha vertido. Ahí tienes el trío de gente diabólica, ¿no? Que es Barack Obama, el demente Biden y Kamala Harris. Ese es el trío diabólico que nos ha hecho todo eso. Entonces, bueno, él va a parar la inflación que lo han creado esta gente, por supuesto, gastando dinero por todas partes, que ni siquiera hay dinero ahora para las víctimas de los huracanes, como ya hablamos en el programa. Entonces, ¿qué más quiere? Que sea dominante en energía este país. Cuando Trump estaba ahí, exportábamos petróleo y gas. Aquí hay más, como dice Trump, liquid gold, oro líquido abajo de la tierra. Aquí hay más petróleo que en el resto del mundo juntos. ¿Y quisieron esta gente destruir eso? El Keystone Pipe, que nos traía billones de barriles de Canadá, lo cerraron. No se puede buscar petróleo en el mar, en Alaska, que haya petróleo para la humanidad completa. Increíble. No sé si queda tiempo, pero bueno, la otra cosa son los rebajas de impuestos que va a hacer Trump. Las propinas que tú ganes no tienen impuestos. Lo que recibimos dinero de Social Security no va a haber impuestos, que sería muy injusto, ¿verdad? 10% quiere poner las tarjetas de crédito porque la gente ya no da abasto y coge tarjeta de crédito para poder comer o pagar algo así. ¿Y qué pasa con eso? Ya no pueden pagar la tarjeta de crédito, que le cobran 25% cada mes. Una deuda imparable, trillones de dólares debe el pueblo americano. Y el momento que ya no pueda comprar nada, se desploma la economía, porque ya llega el momento que no puedes comprar nada. Él dice temporalmente 10% nada más para ayudar a la gente que se recupere. Frank, nos quedamos fuera de tiempo. La semana que viene continuamos en esto y nos quedan las 3 semanas para defender hasta donde nosotros podamos con esto. Gracias a ti, un abrazo y nos vemos la próxima vez. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still